Pensaron que podían burlarse de mí. Me invitaron a una fiesta solo para humillarme. Me miraron de pies a cabeza, con esas sonrisas que cortan el alma, y se rieron cuando llegué con mi vestido manchado de grasa. Pero lo que ellos no sabían es que el viejo bocho que me trajo hasta esa casa guardaba un secreto capaz de destruir su elegante fachada. Me llamaron mujer sencilla, reloj viejo, y hasta se atrevieron a decir que no pertenecía a su mundo. Lo que ignoraban era que la verdadera venganza no necesita gritar. Se sirve en silencio. Y el destino, créanme, tiene un sentido del humor que nadie puede imaginar. Mi venganza empezó con algo tan simple como una llanta pinchada y un marco de plata que jamás llegó a su destino. Pero antes de contarte cómo ocurrió todo, si esta historia te toca el corazón, deja tu me gusta, suscríbete y cuéntame desde dónde estás escuchando. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Me llamo Alejandra, tengo 67 años y una vida que muchos calificarían de aburrida. Mi esposo, Marcos, falleció hace 5 años, y desde entonces el tiempo parece caminar más despacio. Cada mañana me levanto, preparo mi café en la misma taza azul que él me regaló, y camino hacia mi pequeño taller. Allí, entre engranajes y tic-tacs, reparo relojes. Es mi manera de mantenerme conectada con el tiempo. O con el pasado, quizá. Vivo en un pequeño apartamento en el centro. No tengo lujos, pero todo está limpio y ordenado, justo como a Marcos le gustaba. En la repisa del salón guardo nuestras fotos. Mi favorita es la del día en que nació Raquel, nuestra hija. Marcos sonríe agotado pero feliz, mientras yo sostengo ese pequeño milagro en brazos. Raquel creció, se graduó, se casó con Ricardo, un hombre educado, pero con una familia que me hizo sentir fuera de lugar desde el primer día. Recuerdo aquella cena con los Noroña, las miradas, las palabras disfrazadas, las sonrisas falsas. «Relojera, qué interesante», dijo Sofía, la madre de Ricardo, fingiendo admiración mientras evaluaba mi ropa con los ojos. Desde ese instante supe que no encajaba en su mundo de apariencias. Un jueves por la mañana, mientras el café humeaba en mi taza, sonó el teléfono. Era Ricardo. «Buenos días, señora Alejandra», dijo con su tono frío. «La llamo para invitarla al cumpleaños de mi madre, Sofía. Raquel insistió mucho en que viniera. Es este sábado a las 8. Hubo un silencio incómodo. Yo sabía que él no deseaba que asistiera. Nadie en esa familia lo hacía, excepto mi hija. «Claro, Ricardo, estaré allí», respondí, tragándome el orgullo una vez más. «Es de gala, por cierto. Ya sabe lo exigente que es mamá con la puntualidad». Colgué el teléfono y me quedé mirándolo un buen rato. «¿Por qué sigo soportando esto?», me pregunté. Pero entonces miré la foto de Raquel. Por ella, siempre por ella. El sábado me levanté temprano. Abrí el armario y saqué mi único vestido elegante. No era nuevo, pero estaba limpio y bien planchado. Me até un pañuelo azul marino que combinaba con mis ojos, el mismo que Marcos decía que me hacía ver más joven. Antes de salir, pasé por la joyería del señor Méndez. Había estado ahorrando meses para comprarle a Sofía un regalo digno. Escogí un marco de plata sencillo pero hermoso. «¿Es para alguien especial?», preguntó el señor Méndez mientras lo envolvía. «Sí, para la madre de mi yerno». Él sonrió. «Buen gusto, Alejandra. La plata nunca pasa de moda». Salí de la tienda con el paquete guardado con cuidado en mi bolso. Era temprano, así que decidí emprender el viaje. Los Noroña vivían en una zona exclusiva, a casi 2 horas de mi casa. Sabía que mi viejo bocho del 80, aunque estaba en buen estado, se vería fuera de lugar entre esos autos importados. Pero no me importaba, o al menos eso trataba de creer. Encendí el motor y la radio empezó a sonar con una canción vieja que me recordó a Marcos. La carretera estaba tranquila. El viento entraba por la ventana y por un momento sentí paz. Pensé en Raquel, en su sonrisa al verme llegar, en cómo intentaba unir 2 mundos que nunca se aceptarían del todo. Pero a veces, los puentes que construimos con amor no son lo bastante fuertes para sostener tanto peso. Y yo todavía no sabía que aquel viaje iba a cambiarlo todo. Fue en ese momento cuando lo vi. Un coche detenido a un costado de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Un hombre bien vestido hacía señas desesperadas, claramente en problemas. Dudé. Miré el reloj del tablero y calculé el tiempo. Si me detenía, llegaría tarde a la fiesta. Pero algo en mí no me permitió seguir. No podía dejarlo ahí solo. Frené el bocho y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté. El hombre sonrió aliviado. «Gracias por detenerse, señora. Mi llanta se desinfló y
Sinceramente, no tengo idea de cómo cambiarla. Abrí el maletero y tomé mis herramientas. No se preocupe, puedo hacerlo, le dije, arremangándome la blusa. Soy Hernán, dijo él tendiéndome la mano. No sé cómo agradecerle. Tenía unos 50 años, el cabello castaño con algunas canas y una sonrisa sincera, de esas que uno siente que vienen del alma. Contrastaba totalmente con su coche de lujo, reluciente y caro. Mientras yo aflojaba las tuercas y levantaba el coche con el gato hidráulico, varios autos pasaron sin siquiera disminuir la velocidad. La gente va siempre con prisa, murmuré, secándome el sudor con el dorso de la mano. ¿Y usted no?, preguntó él. Voy a una fiesta, pero todavía tengo tiempo. Mentí. En realidad ya iba retrasada. Cuando terminé, mis manos estaban negras de grasa y mi vestido arruinado. Intenté limpiarlo con un pañuelo, pero lo único que logré fue esparcir la mancha. Siento mucho lo de su vestido, dijo él, con genuina preocupación. No se preocupe. Lo importante es que usted ya puede seguir su camino. Él sacó una tarjeta de su billetera y me la tendió. Alejandra, hoy me devolvió la fe en las personas. No todos se detendrían a ayudar. Si alguna vez necesita algo, llámeme, por favor. Guardé la tarjeta sin siquiera leerla. Le deseé suerte y me despedí. Ya estaba muy tarde, pero en mi mente solo pensaba en Raquel. No podía decepcionarla. Encendí el motor, respiré hondo y seguí conduciendo. El camino se me hizo eterno. Sentía un nudo en el estómago, mezcla de ansiedad y vergüenza. Cuando por fin llegué a la mansión de los Noroña, eran casi las 9:30. El guardia me miró de arriba abajo con desconfianza. Revisó una lista en su carpeta y, con evidente desgano, me dejó pasar. El salón estaba lleno. Hombres de traje impecable y mujeres con vestidos brillantes charlaban con copas de champán en la mano. Las risas flotaban en el aire como burbujas. Busqué a Raquel con la mirada y la encontré junto a la mesa de bebidas. Cuando me vio, su rostro cambió de golpe. Alivio, sorpresa, y luego horror al notar el estado de mi ropa. «Mamá», susurró acercándose. «¿Qué pasó?» Estábamos muy preocupados. Ricardo llamó varias veces. «Lo siento, hija. Paré a ayudar a un señor que tenía el coche averiado», dije con una sonrisa cansada. No tuve tiempo de decir más. Sofía y su esposo Valdemar se acercaron con pasos firmes. La expresión en el rostro de ella lo decía todo. «Alejandra», dijo con esa voz fría que corta el aire. «Qué sorpresa verla aquí». Y en ese estado, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Quise explicarme, pero no me dio oportunidad. Sofía ya estaba comenzando a hacer comentarios sobre la presentación y las apariencias, cuando de pronto las puertas del salón se abrieron de par en par. El murmullo cesó. Todos voltearon hacia la entrada, y entonces lo vi. Hernán. El mismo hombre que hacía apenas unas horas estaba varado en la carretera. Su presencia impuso silencio. Vestía un traje oscuro, elegante, y caminaba con la seguridad de quien no necesita presentaciones. «Alejandra», exclamó con una sonrisa amplia al verme. «Qué coincidencia tan maravillosa». El silencio fue inmediato. Cientos de ojos se movieron entre él y yo. Sofía palideció. Ricardo casi se atraganta con su copa. «¿Ustedes se conocen?», preguntó Valdemar, visiblemente nervioso. Hernán avanzó hasta mí sin dudarlo y tomó mis manos manchadas de grasa. No le importó. «Esta mujer es mi salvadora», anunció, con una voz que llenó toda la sala. Hoy quedé varado en la carretera y ella fue la única persona que se detuvo a ayudarme. Cambió mi neumático bajo el sol, se ensució el vestido y ni siquiera quiso aceptar una recompensa. Podías oír cómo las copas temblaban en las manos de los invitados. Ricardo bajó la mirada. Sofía parecía a punto de desmayarse. «Hernán», balbuceó Valdemar, intentando mantener la compostura. «No sabíamos que conocía a la madre de Raquel». Hernán lo miró fijamente, y una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. Digamos que el destino tiene una manera muy particular de reunir a las personas correctas en el momento justo. Y yo, todavía sin entender del todo, solo pude pensar en una cosa. Esa noche, mi humillación se estaba convirtiendo en el comienzo de algo mucho más grande. «No la conocía hasta hoy», respondió Hernán con una sonrisa tranquila. «Pero debo decir que el destino tiene un sentido del humor. Fascinante, ¿no creen?» Yo aún no entendía bien lo que estaba pasando, hasta que sentí la mano de Raquel aferrarse con fuerza a mi brazo. Su rostro había perdido el color. «Mamá», susurró cerca de mi oído. «¿Tú sabes quién es él?» Negué lentamente, confundida. «Es Hernán Vasconcelos»,
dijo casi sin voz. El inversionista del que papá y Ricardo no dejan de hablar. Es dueño de uno de los fondos más grandes del país. Mi corazón dio un vuelco. De pronto todo cobró sentido. Las miradas, el silencio tenso, la incomodidad repentina. Hernán no era un simple desconocido con una llanta pinchada. Era alguien con poder. Alguien a quien los Noroña querían impresionar a toda costa. Sofía se acercó de inmediato, con una sonrisa tan falsa que casi podía escuchar cómo se quebraba en los bordes. «Alejandra, querida», dijo con voz melosa, «¿por qué no nos contó que conocía a Hernán?» Antes de que pudiera responder, Hernán intervino con una calma firme. Ella no sabía quién era yo. Me ayudó sin dudarlo, sin esperar nada a cambio. Y eso, dijo mirando directamente a Sofía, dice más de su carácter que cualquier presentación elegante. El silencio fue incómodo. Sofía asintió torpemente. Claro. Alejandra siempre ha sido muy servicial. Su sonrisa fingida me revolvió el estómago. La misma mujer que minutos antes me había mirado como si fuera una intrusa, ahora se comportaba como si fuéramos viejas amigas. Venga. Alejandra, intervino Valdemar con una amabilidad forzada, colocándome una mano en el hombro. La acompañaré a limpiarse esas manchas. Tengo un vestido que le quedará perfecto. Mientras me guiaba fuera del salón, bajó la voz. Por favor, no mencione nada de lo ocurrido cuando llegó. Hernán es importante para nosotros. Y ahí lo comprendí. No era por mí, nunca lo fue. Era por conveniencia, por apariencias, por dinero. Ahora, de repente, era valiosa. Solo porque alguien poderoso me había mostrado aprecio. Me vestí casi sin pensar, con un vestido caro que no sentía mío. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Cuando regresé al salón, la atmósfera era otra. Sonrisas, brindis, invitaciones amables. Sofía me llevó a la mesa principal y me sentó entre ella y Hernán, como si fuera una invitada de honor. Alejandra nos estaba contando cómo se conocieron, dijo Sofía, intentando sonar natural. Hernán sonrió levemente, pero sus ojos decían otra cosa. Había en ellos una mezcla de ironía y desdén. En realidad, dijo, dejando la copa de vino sobre la mesa, me gustaría saber algo antes. ¿Cómo trataron a Alejandra antes de que yo llegara? Parecía incómoda. El ambiente se congeló. Raquel bajó la mirada. Ricardo se removió en su asiento, y los Noroña intercambiaron miradas nerviosas. Todo fue un malentendido, intentó decir Valdemar, forzando una risa. Yo lo interrumpí sin poder contenerme. Dijeron que no podía sentarme a la mesa con seres humanos. El sonido del cristal golpeando la mesa se escuchó claro. Hernán había dejado su copa con fuerza. ¿Cómo dice?, preguntó con la voz cargada de incredulidad. No fue así, se apresuró a decir Sofía. Solo fue una broma. Desafortunada, nada personal, claro. Hernán me miró de nuevo. ¿Y antes de eso?, preguntó con calma. ¿Cómo ha sido su relación con la familia? Tragué saliva. Parte de mí quería callar para no avergonzar a Raquel, pero otra parte, la que llevaba años acumulando silencios, no pudo más. Siempre me han tratado como si no perteneciera, dije finalmente. Una vieja relojera no encaja en el mundo de los Noroña. Raquel levantó la vista. Tenía lágrimas contenidas. En sus ojos había dolor y culpa, no por mí, sino por ella misma, por haberlo permitido. Hernán respiró hondo. Colocó la servilleta sobre la mesa y se puso de pie. Valdemar, Sofía, necesitamos hablar. Ahora. Salieron del salón en silencio, dejando tras ellos un aire pesado. Ricardo me miró con furia, como si yo hubiera destruido su mundo. Raquel tomó mi mano bajo la mesa. «Perdóname, mamá», susurró con la voz temblorosa. Debí haber hecho más. Pasaron unos minutos eternos. Cuando los tres regresaron, todo era distinto. Sofía tenía los ojos hinchados. Valdemar caminaba cabizbajo, envejecido de golpe. Hernán, en cambio, se veía sereno, casi imponente. Se detuvo frente a todos y habló con una voz firme. «Agradezco la velada, pero debo retirarme». Aunque antes hizo una pausa, mirándome con una calidez inesperada. «Quisiera invitar a la señora Alejandra a acompañarme». «Si acepta, claro». Me quedé en silencio, sorprendida. «Me encantaría una cena tranquila», continuó él, lejos de ciertas hipocresías. El golpe fue directo. La humillación cambió de bando. Y por primera vez en muchos años,
Fui yo quien levantó la cabeza con orgullo. Le dije que ya estaba cansada, mamá, murmuró Raquel, mirando su taza de café como si buscara respuestas en el fondo. Cansada de justificar lo injustificable. Cansada de quedarme callada mientras la gente que amo era humillada solo porque no encajaba en su mundo de apariencias. Su voz temblaba, pero había algo nuevo en ella, una fuerza que no le había escuchado nunca. La observé en silencio, dejando que las palabras se asentaran en el aire. Afuera, la luz de la mañana se colaba por la ventana, iluminando el rostro de mi hija. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a la mujer sumisa que trataba de agradar a todos, sino a una mujer que estaba despertando. ¿Y qué harás ahora?, le pregunté suavemente. Raquel levantó la mirada, decidida. No lo sé con certeza, pero no pienso seguir viviendo de rodillas. Anoche entendí que, si para Ricardo el amor significa callar y obedecer, entonces eso no es amor. Sentí un nudo en la garganta. Mi pequeña niña, la que siempre había buscado la aprobación de los demás, estaba aprendiendo a ponerse de pie por sí misma. La abracé sin decir nada, y ella se derrumbó en mis brazos, llorando en silencio. Todo va a estar bien, le susurré mientras acariciaba su cabello. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Nos quedamos así un largo rato, hasta que el sonido del timbre rompió el momento. Raquel se limpió las lágrimas apresurada. ¿Esperas a alguien?, me preguntó. Negué con la cabeza. Al abrir la puerta, ahí estaba Hernán, con una sonrisa tranquila y un ramo de flores sencillas en la mano. «Buenos días, Alejandra», dijo con ese tono amable que parecía derretir cualquier tensión. Pasaba por aquí y pensé que quizás le gustaría desayunar conmigo. Raquel lo miró con sorpresa, pero luego sonrió, comprendiendo más de lo que dijo. «Vaya, parece que alguien tiene buen gusto», bromeó, guiñándome un ojo antes de desaparecer por el pasillo. Salí con Hernán. Caminamos hasta un pequeño café al final de la calle. No hablamos mucho al principio. Bastaba con el silencio compartido, el aroma del café recién hecho y el murmullo de la ciudad despertando. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó él finalmente. «Un poco cansada, pero en paz», respondí. Hernán asintió. La paz siempre llega después de la tormenta, aunque a veces duela lo que se lleva consigo. Nos quedamos mirándonos, y por un momento sentí que algo nuevo comenzaba a nacer, algo sincero. No era romance aún, era comprensión, esa clase de conexión que ocurre entre dos personas que han sido heridas, pero no rotas. Después del desayuno, me acompañó de regreso a casa. Antes de despedirse me entregó un sobre pequeño. «¿Qué es esto?», pregunté curiosa. «Una oportunidad», respondió él. «Léalo cuando esté sola». Cuando cerré la puerta, me senté en la mesa de la cocina y abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y una tarjeta con el logo de su empresa. En la carta, Hernán me ofrecía algo inesperado: colaborar con un proyecto de restauración de relojes antiguos que estaba financiando para jóvenes aprendices. Su talento no debería quedarse guardado entre cuatro paredes, decía al final. «Piénselo, a veces el destino solo necesita que digamos sí una vez». Sentí los ojos húmedos. Por años había creído que mi vida ya estaba escrita, que solo me quedaba esperar a que pasaran los días. Pero ahí estaba, una puerta nueva abriéndose frente a mí. Miré por la ventana. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo, sin culpa, con esperanza. Le dije que debía agradecer por tener una suegra que le enseñaba con el ejemplo lo que significaba tener dignidad. Continuó Raquel con una serenidad que me conmovió. Y que si alguien debía ser mantenido lejos, definitivamente no eras tú. No pude evitar sonreír. Le tomé la mano sobre la mesa y la apreté con cariño. Sentí un orgullo inmenso. Mi hija, aquella que siempre evitaba los conflictos por miedo a herir, finalmente estaba encontrando su voz. «Voy a quedarme unos días en casa de Julia», dijo después, refiriéndose a su mejor amiga. «Necesito pensar. Necesito decidir qué quiero realmente para mi vida». Asentí despacio, sin decir nada. Sabía que ese era su momento, su proceso. La abracé fuerte, sintiendo que en ese gesto se mezclaban 1000 emociones: miedo, tristeza y un extraño alivio. Cuando Raquel se fue, la casa quedó en silencio. Me quedé sentada en la cocina, con la taza de café ya fría entre las manos,
observando cómo los rayos del sol caían sobre el mantel. Por dentro sentía una tormenta, preocupación por mi hija, rabia por lo que habíamos pasado, pero también una sensación nueva, casi desconocida. Era como si por fin me hubiera quitado un peso que llevaba años encima. Entonces sonó el teléfono. «Hola», respondí. «Hola, Alejandra. Soy Hernán». Mi corazón dio un pequeño salto. No esperaba su llamada. «Espero no interrumpir nada», dijo él con su voz tranquila. «No, para nada. Es bueno escucharte». Hubo una breve pausa antes de que él hablara de nuevo. «Anoche noté el marco de plata que llevabas en tu bolso. ¿Era un regalo para Sofía?» Me sorprendió que lo recordara. «Sí», respondí con una risa suave. «Era su regalo de cumpleaños. Debió costarte mucho trabajo». 3 semanas, admití. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea, y luego su voz sonó más seria. «Alejandra, me gustaría invitarla a almorzar hoy. Tengo algo que proponerle». Unas horas después estábamos en un café pequeño, a pocas calles de mi taller. Hernán había insistido en conocerlo antes de sentarnos a comer. Lo vi observando cada rincón con curiosidad, maravillado por los relojes que llenaban las paredes con su constante tic-tac. «Tu taller es increíble», dijo al fin. No imaginaba que todavía hubiera alguien capaz de dar nueva vida a piezas tan antiguas. «Es un arte que pocos valoran hoy», respondí sonriendo. «Pero por eso mismo, cada reloj reparado me recuerda que nada está completamente perdido». Hernán asintió y dio un sorbo a su café. «Iré al grano», dijo finalmente. «Tengo una colección de relojes antiguos que perteneció a mi abuelo. Llevan años guardados y me gustaría que tú los restauraras». «Sería un placer», contesté, genuinamente emocionada. «Y además», continuó él, «estoy por abrir una tienda de antigüedades en el centro histórico. Necesitaré a alguien con tu experiencia para encargarse del área de relojes. Alguien que entienda no solo de mecanismos, sino del valor sentimental que esconden estas piezas». Lo miré confundida. «¿Me estás ofreciendo un empleo?» Él sonrió. «Te estoy ofreciendo una sociedad. Tu talento y mi inversión. 50% cada uno». Casi me atraganté con el café. «Hernán, eso es demasiado. Apenas me conoces». «Conozco lo suficiente», respondió inclinándose un poco hacia mí. «Vi cómo actúas cuando nadie te observa. Y créeme, estoy cansado de tratar con personas que solo piensan en dinero y apariencias. Tú eres distinta». Esa noche me quedé sola en casa, mirando la vieja foto de Marcos, mi esposo, en el portarretratos de la sala. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurré al aire. «Esto suena demasiado bueno para ser verdad». El silencio fue mi única respuesta, pero de alguna forma sentí su presencia. Recordé sus palabras. «El universo siempre se encarga de equilibrar las cosas, Ale». Y esa idea me dio paz. Al día siguiente, tomé el teléfono y llamé a Hernán. «Acepto», le dije sin rodeos. Los meses siguientes fueron un torbellino. La tienda, a la que llamamos Tiempo Precioso, se convirtió en un lugar querido por coleccionistas y curiosos. Raquel no volvió con Ricardo. Después de quedarse un tiempo con su amiga, decidió alquilar su propio apartamento. Para mi sorpresa, empezó a trabajar conmigo, y pronto se reveló como una excelente administradora. «Creo que me parezco más a ti de lo que imaginaba», me dijo una tarde riendo mientras cerrábamos la caja del día. Una tarde, mientras reparaba un reloj particularmente complicado, Hernán entró al taller con una expresión misteriosa. «Traje algo para ti», dijo, dejando una pequeña caja sobre la mesa. La abrí con cuidado. Dentro había un reloj de bolsillo de oro, bellamente grabado. «Hernán, esto debe valer una fortuna». Él sonrió con nostalgia. «Era de mi abuelo», explicó en voz baja, «y quiero que lo tengas tú». Hernán me miró con una mezcla de ternura y nostalgia mientras sostenía aquel reloj de oro entre sus manos. Mi abuelo siempre decía que algún día debía entregárselo a alguien que realmente comprendiera su valor. Dijo en voz baja, «No el valor del oro ni del tiempo que marca, sino el valor del tiempo mismo, el que uno decide cómo vivir». Sentí que algo se movía dentro de mí cuando nuestros ojos se cruzaron. Era una conexión silenciosa, profunda, de esas que no se explican con palabras. No era solo amistad ni tampoco simple admiración. Había algo más, algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. «Cene conmigo esta noche», dijo él con una sonrisa suave. «No como socios ni como amigos, solo tú y yo». Esa noche, el mar era un espejo tranquilo y la brisa traía olor a sal y promesas. Nos sentamos en un pequeño restaurante frente a la orilla,
iluminados por las luces cálidas que temblaban sobre las olas. Entre risas y silencios cómodos, terminé contándole algo que me había dejado pensativa todo el día. Ricardo me llamó, dije sin rodeos. Hernán levantó la vista, atento. Por primera vez, me pidió disculpas. Me dijo que la empresa de su padre quebró, que lo perdieron casi todo. Él no dijo nada de inmediato. Solo me observó con esos ojos serenos que parecían ver más allá de mis palabras. ¿Y cómo te sentiste al escucharlo?, preguntó al fin. Pensé un momento antes de responder. No me alegré por su desgracia, si es lo que piensas. Suspiré, pero tampoco sentí lástima. Solo paz, como si por fin la vida hubiera hecho justicia sin que yo tuviera que buscarla. Hernán tomó mi mano con delicadeza. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Alejandra?, dijo con voz firme. Que nunca perdiste tu dignidad, incluso cuando el mundo intentó arrebatártela. Sus palabras me tocaron tan hondo que tuve que apartar la mirada para no llorar. Más tarde, caminamos por la playa. El sonido del mar acompañaba cada paso, y la luna dibujaba una línea plateada sobre la arena. Le conté entonces lo que realmente me había dolido todos esos años. No el desprecio de los Noroña, porque ese siempre fue evidente, sino la traición silenciosa de Raquel. Mi propia hija. Verla permitir en silencio que su madre fuera humillada. Eso fue lo más difícil. Confesé con un nudo en la garganta. Hernán se detuvo pensativo. A veces, dijo, las personas necesitan ver romperse algo para entender su valor. Raquel tuvo que verte sufrir para abrir los ojos, y tú tuviste que pasar por todo eso para aprender a mirarte con amor. Me quedé mirándolo, sorprendida por la claridad de sus palabras. Quizás tengas razón, susurré. Caminamos unos metros más y de pronto, él se detuvo frente a mí. Alejandra, dijo despacio, ¿tú crees en las segundas oportunidades? No hablo solo de los negocios o de la familia. Hablo del amor. Su pregunta quedó flotando en el aire, tan suave como la brisa que nos rodeaba. Lo miré a los ojos, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. No lo sé, admití con sinceridad. Después de que Marcos murió, pensé que mi corazón había cerrado sus puertas para siempre. Creí que ya no tenía derecho a soñar con un nuevo comienzo. Hernán dio un paso hacia mí. No se trata de merecer, dijo. Se trata de estar dispuesta a recibir. Sus palabras me llevaron de golpe al recuerdo de aquel día en el hospital. Marcos, tan débil, me había tomado la mano y susurró con voz quebrada. Prométeme que seguirás viviendo, Alejandra. Prométeme que no te encerrarás en el dolor cuando yo ya no esté. En ese momento le prometí que lo haría, aunque no lo creía. Y durante años cumplí la promesa solo a medias. Respiraba, trabajaba, pero no vivía de verdad. Tengo miedo, Hernán, confesé bajando la voz. Miedo de intentar y fallar, miedo de traicionar la memoria de quien amé tanto. Él me miró con ternura. ¿De verdad crees que Marcos querría verte sola, escondida del mundo? No respondí, porque en el fondo ya sabía la verdad. Marcos, con su alma noble, jamás hubiera querido eso para mí. Querría verme feliz, dije finalmente, con un hilo de voz. Hernán apretó mis manos entre las suyas. Entonces, tal vez sea hora de cumplir ese deseo. Seguimos caminando en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente dentro de mí, como si una parte de mi alma dormida empezara a despertar. Era una sensación cálida, ligera, como si un viejo reloj, detenido por años, volviera a moverse lentamente, marcando un nuevo comienzo. Con el paso de las semanas, Hernán y yo empezamos a construir algo real. No era una historia de pasión impulsiva, sino una conexión profunda, tranquila, llena de comprensión. Compartíamos recuerdos, heridas, sueños que creíamos olvidados. Descubrimos que, a pesar de venir de mundos tan distintos, mirábamos la vida desde el mismo lugar, el corazón. Aquella tarde gris de domingo, la lluvia caía suave sobre los cristales cuando llevé a Hernán al cementerio donde descansaba Marcos. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos. Caminamos en silencio entre las lápidas hasta llegar a la suya, sencilla, sin adornos, como él era. Me quedé quieta unos segundos, con un nudo en la garganta, mientras Hernán me tomaba de la mano con firmeza. Me gustaría presentarles, dije, sintiéndome algo nerviosa pero convencida de que era lo correcto. Miré la tumba y sonreí débilmente. Marcos, este es Hernán. Hernán.
Él fue el hombre que me enseñó lo que realmente significa amar. Hernán se arrodilló despacio y colocó el ramo de flores que habíamos llevado. Luego, con una voz casi susurrada, dijo: «Gracias por haberla amado tanto. Prometo que ahora la cuidaré yo». Ese momento fue distinto. No había tristeza, sino una sensación de paz. No era una despedida ni una traición. Era como si por fin pudiera cerrar un capítulo con ternura y empezar otro con el corazón libre. Marcos seguía conmigo, pero ahora en otro lugar, acompañándome de otra forma. Días después, le conté a Raquel sobre mi relación con Hernán. Estábamos en su pequeño balcón, bebiendo té mientras las hojas secas caían en el patio. Ella me escuchaba con atención, los ojos brillantes. «Mamá, eso es hermoso», dijo apretándome la mano. «Hernán es un hombre excepcional. Papá estaría feliz de saber que encontraste a alguien que te valora como mereces». La miré con una mezcla de alivio y emoción. «¿De verdad lo crees?», pregunté, todavía con esa pizca de culpa que me quedaba. Raquel asintió con seguridad. «Por supuesto. ¿Recuerdas cuando papá decía que el amor no se divide cuando se comparte? Solo crece». Sus palabras me estremecieron. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió: «Además, lo de ustedes parece sacado de una película. Un neumático pinchado en medio de la carretera. Eso no es casualidad, mamá. Es destino», me reí bajando la mirada. «O quizás solo fue suerte». «No, mamá», dijo con convicción. «Hay cosas que no pasan por suerte. Esa noche tenía que suceder». El silencio que siguió fue amable, hasta que Raquel, más seria, suspiró. «Ricardo está viviendo otra realidad ahora», comentó. «Volvió a casa de sus padres. Tuvieron que vender la mansión para pagar las deudas. Papá estaba más endeudado de lo que imaginábamos, incluso antes de que Hernán rechazara la inversión». La escuché en silencio, con sentimientos encontrados. «Lo lamento, hija. No quería que todo terminara así. No lo sientas», respondió ella con una seguridad nueva. «¿Sabes qué descubrí? Que viví tanto tiempo intentando ser la mujer perfecta para ellos que me olvidé de ser yo misma. Me traicioné tratando de encajar donde nunca pertenecí». Esa declaración me conmovió más que cualquier disculpa. «Y ahora», continuó sonriendo, «estoy empezando de nuevo. Trabajar contigo y con Hernán en la tienda me ha cambiado. Tengo ideas, mamá. Quiero modernizar la marca, crear una tienda online para las piezas más raras, mostrar al mundo lo que hacemos». Mientras hablaba, su voz se llenaba de entusiasmo y luz. Verla así era como recuperar a la hija que había perdido en medio de los años y las apariencias. La niña curiosa, la soñadora, estaba de vuelta. «Hernán me mencionó algo sobre ascenderte a gerente general», le dije con una sonrisa cómplice. Sus ojos se agrandaron. «¿En serio? Eso sería increíble. Tengo tantos planes». Mientras la escuchaba hablar con ilusión, sentí una gratitud inmensa. Pensé en todo lo que había pasado, en la humillación, el dolor, las pérdidas, y cómo, de una forma casi mágica, todo eso había servido para empujarnos a ambas hacia un nuevo comienzo. Era como un reloj viejo que, después de años parado, por fin volvía a marcar el tiempo con precisión. 6 meses después de aquella fatídica fiesta, un sobre elegante llegó a mi puerta. Dentro había una invitación para el lanzamiento de la nueva línea de joyas de Vasconcelos, seguido de una cena de gala. Hernán me había hablado de ese proyecto, pero jamás imaginé que sería algo tan grande. Esa noche, mientras cenábamos, lo miré con cierta timidez. «¿Estás seguro de que quieres llevarme contigo? Habrá personas muy importantes, políticos, empresarios, celebridades. No quiero que sientas que desentono». Él dejó el tenedor, me miró directo a los ojos y respondió sin dudar: «Alejandra, entiende algo. Tú eres la persona más importante que estará allí para mí. Y créeme, la mitad de esos importantes no sabrían reconocer un corazón íntegro, ni aunque lo tuvieran frente a ellos». No pude evitar reírme por la imagen que me provocó. «Además», agregó con una sonrisa pícara, «tengo una sorpresa para ti. El día del evento, cuando me puse el vestido nuevo que él me había regalado, uno que acepté solo después de insistirme durante semanas, recordé sus palabras. Considéralo una inversión», me había dicho riendo, «una inversión en mi acompañante». Y por primera vez en muchos años, al mirarme al espejo, no vi a la mujer que el mundo había intentado humillar, sino a una que había aprendido a levantarse con elegancia, con historia y con amor. El salón del hotel brillaba con un lujo casi irreal.
Las lámparas de cristal lanzaban destellos dorados sobre las mesas. Los arreglos de flores perfumaban el aire y los camareros se movían como una coreografía perfecta entre copas de champán. Hernán, impecable en su traje azul oscuro, caminaba conmigo del brazo, saludando a los invitados con su habitual elegancia tranquila. Yo, aunque acostumbrada a mantener la compostura, no podía dejar de sentir un leve temblor en el pecho. Era una noche importante, y algo dentro de mí sabía que no sería una cualquiera. Y entonces los vi, Sofía y Valdemar Noroña. Entraron despacio, casi con timidez, como si el peso de los años y las decisiones mal tomadas los aplastara. Ella lucía envejecida, con el rostro cansado y los hombros caídos. Él, aunque intentaba mantener su postura rígida, ya no tenía aquel aire de superioridad que tanto recordaba. Hernán notó hacia dónde miraba y apretó suavemente mi brazo. «¿Estás bien?», me susurró. «¿Qué hacen ellos aquí?», pregunté, aún sorprendida. Él sonrió con esa calma que siempre lo caracterizaba. «Es parte de mi sorpresa», dijo. «Valdemar trabaja ahora para uno de mis socios. Tiene un puesto modesto pero honesto. Pensé que sería educativo, digamos, que estuvieran aquí esta noche». Miré a Sofía de nuevo. Se veía incómoda, fuera de lugar. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté un destello de miedo en su mirada, seguido de una especie de resignación silenciosa. Le murmuró algo a su esposo, y juntos se acercaron a nosotros, con paso lento, casi como quien camina hacia su propio juicio. «Hernán, señora Alejandra», saludó Valdemar con rigidez. «Gracias por la invitación. Valdemar ha sido un empleado ejemplar», respondió Hernán con naturalidad. Me pareció justo que estuviera presente. Sofía, que hasta entonces no había dicho una palabra, levantó la vista y habló con voz temblorosa. «Señora Alejandra, quiero disculparme. Por la forma en que la tratamos, fue imperdonable». Hubo un silencio breve. Sus palabras, aunque cargadas de orgullo herido, sonaban sinceras. Yo las escuché sin rencor. Mirándolos frente a mí, reducidos, sin poder ni máscaras, no sentí el triunfo que tal vez hubiera esperado años atrás. Sentí compasión. Ellos habían perdido todo: dinero, estatus, respeto. Y ahora, por fin, comprendían lo que era estar del otro lado, donde nadie te mira con admiración, sino con lástima o indiferencia. «Agradezco tus palabras, Sofía», respondí con serenidad. «Espero que ambos estén encontrando su camino en estos nuevos tiempos». Antes de que pudieran decir algo más, una voz familiar rompió la tensión. «¡Mamá! ¡Hernán!». Raquel llegó radiante, envuelta en un vestido rojo que parecía hecho para ella. Detrás de ella, con paso más tímido, venía Ricardo. El silencio se volvió denso. Las miradas se cruzaron, y por un momento, todos los fantasmas del pasado parecieron volver a la sala. «Ricardo», dije al fin, extendiendo mi mano. «¿Cómo estás?». Él dudó un instante antes de estrecharla. «Sobreviviendo, señora Alejandra». Empezando de nuevo, su voz era diferente. Había humildad donde antes había soberbia. «Raquel ha sido muy generosa», continuó. «Me dio una oportunidad en la tienda. Estoy aprendiendo restauración de muebles antiguos». Lo miré sorprendida, y luego a Raquel, que sonrió con dulzura. «Tiene talento, mamá. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿no crees?». En ese instante lo entendí todo. El verdadero significado de la venganza no era ver a los que te hicieron daño caer. Era poder tenderles la mano sin rencor, sabiendo que ya no tenían poder sobre ti. La verdadera victoria era mantener la paz interior cuando otros apenas empezaban a conocer la humildad. Más tarde, cuando Hernán subió al escenario, el salón se llenó de expectación. La orquesta redujo el volumen y las luces bajaron. Él tomó el micrófono con esa seguridad serena que lo hacía destacar sin necesidad de alzar la voz. «Esta colección», dijo con una sonrisa, «se llama Renacimiento, porque creo firmemente que todos, sin importar cuán rotos o perdidos estemos, tenemos dentro de nosotros la capacidad de empezar de nuevo». Hizo una pausa, buscando algo en el público, y luego me encontró con la mirada. Cada pieza que verán esta noche fue inspirada en una historia de transformación y segundas oportunidades. Y quiero dedicar esta colección a una mujer que me enseñó lo que significa la verdadera nobleza. Sentí cómo el corazón me latía con fuerza. Una mujer que, incluso después de ser traicionada por quienes debían amarla, eligió mantenerse digna, que eligió la compasión en lugar del rencor. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista.
Alejandra, continuó, aquella noche, cuando te detuviste en la carretera para ayudar a un desconocido, no sabías quién era yo. No esperabas nada a cambio, solo hiciste lo correcto. Y ese gesto, tan simple y tan humano, me devolvió la fe. No solo en las personas, sino en el amor. Un murmullo recorrió el salón. Hernán dejó el micrófono sobre la base, y por un momento, el silencio se volvió casi sagrado. Y yo, de pie entre la multitud, comprendí que la vida, después de todo, tenía una manera perfecta de cerrar sus círculos. El aplauso fue tan fuerte que pareció sacudir el suelo. La gente se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Entre la multitud, vi algo que me estremeció el corazón. Sofía y Valdemar aplaudían con emoción sincera. Ricardo sonreía con humildad, y Raquel, mi hija, me miraba con lágrimas deslizándose por sus mejillas, aplaudiendo como si a través de ese gesto quisiera decirme todo lo que no necesitaba poner en palabras. Cuando Hernán bajó del escenario y regresó a mi lado, tomé sus manos entre las mías, aún temblando por la emoción. «Planeaste todo esto, ¿verdad?», le dije medio riendo, medio llorando. Él sonrió con esa expresión serena que se había vuelto tan familiar para mí. «Digamos que tengo buen ojo para reconocer lo que realmente vale la pena», respondió. «Y tú, Alejandra Méndez, vales más que todas las inversiones que he hecho en mi vida». Esa noche, caminando junto a él bajo un cielo lleno de estrellas, sentí que el tiempo se detenía. El aire era fresco, el mar sonaba a lo lejos, y en medio de ese silencio entendí algo que me atravesó el alma. La peor traición que sufrí no vino de otros. Vino de mí misma, de esos años en los que creí que no merecía respeto, en los que acepté menos de lo que valía, solo por miedo a quedarme sola. Hernán se detuvo y me miró con ternura. «Un centavo por tus pensamientos», dijo, rompiendo el silencio con una sonrisa. Suspiré mirando las estrellas. Pensaba en cómo la vida da vueltas, en cómo un simple neumático pinchado cambió todo mi destino. «No fue el neumático, Alejandra», contestó él suavemente. «Fue tu decisión de detenerte. Fue tu corazón el que eligió ver valor donde otros solo veían a una mujer cansada y sin importancia». Sus dedos rozaron mi rostro con delicadeza. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», susurró. «Que marcas el tiempo no con amargura por el pasado, sino con esperanza por el futuro». «Creo que eso lo aprendí de mis relojes», respondí sonriendo. «No importa cuánto tiempo estén detenidos. Si los tratas con cuidado, siempre puedes hacerlos funcionar otra vez. Y a veces, hasta mejor que antes». Nos besamos bajo la noche inmensa, y por primera vez en muchos años sentí que todos los engranajes de mi vida se alineaban, como si cada herida, cada pérdida y cada silencio hubieran tenido que suceder para llevarme justo hasta ese momento. El tic-tac que escuché en mi pecho ya no era de dolor, era el compás de un corazón que volvía a amar. Y entonces comprendí. La verdadera venganza no estaba en ver a los Noroña perderlo todo, ni en presenciar cómo el orgullo que los sostenía se desmoronaba. No. La venganza moral, la más poderosa de todas, estaba en mi capacidad de levantarme sin rencor, en sonreírles desde la paz, en saber que ya no tenían poder sobre mí. Porque al final, la mejor respuesta a la traición no es el odio, es la autenticidad, es vivir con tanta plenitud, con tanta verdad, que quienes te despreciaron solo puedan mirarte desde lejos y lamentar no haber visto el tesoro que tuvieron frente a sus ojos. Esa noche, mientras caminábamos a casa, tomados de la mano, entendí algo más profundo aún. El tiempo, como los relojes que reparo cada día, siempre termina revelando la verdad. Solo hay que tener paciencia y dejar que las manecillas den su vuelta completa. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías perdonado a la familia de tu yerno? ¿Te habrías dado una nueva oportunidad para amar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir escuchando historias de vida, segundas oportunidades y giros que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia.